Hola, buenas tardes. Qué bueno verlo en esta tercera clase. ¿Me confirman si se escucha bien? Listo, qué bueno, porque justo hoy día se me perdieron los audífonos y tuve que ocupar otro, así que estamos ok. ¿Ya? Son las 15 horas 3 minutos. Ya vamos a esperar un par de minutitos a ver si se conecta alguien más. ¿Ya? No sé si han podido ver los videos de que subí el video de la segunda clase ayer. Ahí se está. Bueno, yo casi me infarto porque parece que fuera a nivel máximo. Mi mononeurona no, no da para tanto. No, pero hay que tomárselo con paciencia solamente, ¿ya? No, por eso les decía que lo más importante es que no se tiraran a hacer ejercicios, quizás a lo mejor lo más práctico es que ustedes vayan y de alguna manera coloquen el video de la clase y vayan haciendo ejercicios en la hoja Excel de al lado, ¿ya? Y vayan viendo la fórmula, esto es cosa de experimentación, nadie aprende solamente mirando, hay que aplicar, ¿ya? Así que en ese sentido es súper importante que ustedes vayan, por ejemplo, ahora comentándome quizás a lo mejor cuáles han sido las principales dificultades, quizás a lo mejor qué elemento de clase o de los videos no quedó claro, ¿ya? Así que, bueno, partamos, voy a partir compartiendo la pantalla ya. Hoy día la clase va a ser un poquito más simple, ya en el sentido de que la clase de fórmula es una clase igual súper, dijéramos, complicada. Ya, es una clase complicada, es una clase que requiere mucha concentración porque lo que requiere de alguna manera es que uno tenga como la lógica detrás de esto, ¿ya? Todo esto tiene una lógica, porque por ejemplo, cuando tú vayas a Numbers, es la misma lógica, y si vas a ocupar, por ejemplo, las hojas de cálculo de Google en Internet, es la misma lógica, ¿ya? Lo importante es que ustedes vayan experimentando y vayan haciendo sus propios cuadros, su propia fórmula, y empiecen, por ejemplo, a tomar Excel, quizás a lo mejor de otras personas, o ejercicios de otras personas para que ustedes vayan comprendiendo cómo se armó, cómo se desarrolló, ¿ya? Eh, no sé si hay alguna consulta como para partir la clase. Me parece que no, así que, bueno, como siempre, como hicimos en la última clase, vamos a tener pantalla dividida. A un costado tenemos el manual número 4, ¿ya? Igual hicimos harto material para esta clase, así que ustedes pueden conservarlo, verlo. Decidimos como organismo técnico de capacitación mantener las clases en línea, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que estas clases van a estar alojadas en la hoja de YouTube, perdón, en el portal, los canales de YouTube de Lotec. Así que va a estar permanentemente para que ustedes lo puedan seguir consultando o revisando, ¿ya? Y como siempre tenemos aquí a este costado la hoja Excel con la cual vamos a trabajar y con la cual vamos a hacer todos los ejercicios. La clase de hoy consiste principalmente en que hagamos gráficos, ¿ya? Que es súper importante que hagamos los gráficos, y bajo la misma premisa que comentábamos un poquito antes, los gráficos tienen ciertas utilidades, pero también es importante entender en qué contexto son útiles, ¿ya? No todo puede ser un gráfico de torta, ¿ya? No todo puede ser un gráfico de barras, ¿ya? Así que lo primero que vamos a revisar es la introducción y el primer ejemplo, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, acá vamos a colocar, vamos a hacer un pequeño cambio para que veamos, para que se vea. Vamos a ir a inicio, ¿ya? Vamos a ir al formato de celda, vamos a hacer número, ¿ya? Y vamos a colocar acá, vamos a abrir aquí y vamos a incorporar separador de miles para que se vea mejor, ¿ya? Ahí se ve un poquito mejor la cantidad de personas. Y este es un gráfico
que busca mostrar una evolución, un crecimiento, ¿ya? Esto es la evolución de la población mundial a partir del año 1750, que está por acá abajo, hasta el año 2020, ¿ya? La fuente de los datos ustedes lo pueden ubicar en Wikipedia y todo eso. Fíjense que en el año 1750 teníamos 790 millones de personas en el mundo. Hoy día hay 7.800 millones de personas en el mundo. Son 10 veces más en un rango de unos 270 años, ¿ya? Entonces, pero fíjense cómo lo importante de este gráfico, ¿ya? Que tiene un crecimiento bastante, dijéramos, normal, ¿ya? Con una distribución normal, se distribuye como creciendo parejito, pero hay un momento que esta cuestión se dispara. Ya a partir de 1950, las tasas ya, ¡pum!, se disparan, ¿ya? Ahora, ¿cómo hicimos este gráfico? Vamos a eliminar este gráfico, vamos a hacerlo en pantalla con ustedes, ¿ya? Vamos a abrir pantalla completa. Aquí está todo el conjunto de datos. Súper importante que ustedes tengan los datos bien ordenados en columnas, se aseguren que tenga el formato adecuado en este caso, como vimos en clases anteriores. Si es un formato de números, el número va a estar alineado a la derecha de la celda, ¿ya? Si es un texto, va a estar alineado a la izquierda, para que ustedes vayan identificando inmediatamente cuando hay errores en los datos, ¿ya? Entonces tenemos dos series de datos. Tenemos datos de los años, y tenemos los datos de la población, ya, cómo ha ido creciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir? Vamos a ir a insertar. Y en insertar tenemos tablas, ilustraciones, y vamos a ver gráficos recomendados. Súper importante que ustedes vayan viendo, por ejemplo, toma la selección, y damos insertar, y ve gráficos recomendados. Y el software inmediatamente te va a proveer 3 tipos de datos con los que se pueden trabajar, ¿ya? Si se fijan, tenemos un gráfico de dispersión, tenemos un gráfico de columnas agrupadas, y tenemos un gráfico de diagrama de Pareto, ¿ya? Esto es súper importante entender cuál es la función de cada gráfico. Un gráfico de dispersión, que el primer gráfico que estamos viendo en este momento, es un gráfico que va colocando un dato, un punto, un dato, un punto, un dato y un punto. Y en este gráfico se ve claramente que hay una tasa de crecimiento, ¿ya? En el año 50. Pero fíjense que el gráfico de columna agrupada no me muestra esa tasa de crecimiento. Si se fijan, no se ve tan intenso a partir del año 50. Fíjense los datos, no son tan... Ahí hay un crecimiento chiquitito. Se pierde, ¿ya? Esa forma, se pierde esa tasa de crecimiento, ¿ya? Por eso es importante, cuando usamos gráficos, ¿ya?, ver cuál es la utilidad que ellos tienen y cuáles representan mejor el crecimiento. Si usáramos, por ejemplo, gráficos de columnas agrupadas, tal como lo estamos viendo ahí, vemos y parece como que la población mundial creciera de una forma normal, y no es así. La población mundial creció de manera exponencial, creció, ¡pum!, muy fuerte a partir del año 50. Y el último gráfico es el diagrama de Pareto, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que es el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto siempre va a concentrar la información donde siempre están la mayor cantidad de datos. En este caso, como son datos de fechas, no sirve mucho, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque me dice acá que esta es la suma de los datos entre el 2026 y 2014. Aquí tiene 2014, 2012, 1750, 1896. Es un desorden, no sirve, ¿ya? Por lo tanto, el dato importante es población mundial, y aquí tenemos entonces dispersión de datos. Súper importante cuando ustedes elijan su dato, no cualquier gráfico sirve. En este caso, vamos a ocupar el gráfico de dispersión, ¿ya? Le damos a aceptar, y ahí podemos ver, si lo tomamos, vamos a hacer un control Z, podemos hacer muchas cosas al interior de este gráfico. Primero, lo podemos reubicar, y desde una esquina podemos hacerlo crecer, ¿ya? Al hacerlo crecer de una manera cuadrada, se fijan, fíjense las proporciones, ¡pum!, ya. Pero además,
En esta esquina tenemos muchas opciones. Fíjense acá, tengo una cruz, un pincel, tengo filtro. Si aprieto el filtro y elimino población mundial, me va a quedar sin datos. Ahí lo agrego. Si coloco nombre, dice población mundial. No puedo hacer mucho. En los colores, fíjense que puedo variar colores. Ahí puedo colocar que es el cachao. Fíjense que el software tiene la gracia de tener autoedición. Ahí podemos ver otra forma de que se vea mejor, ¿ya? Y podemos ver, por ejemplo, por puntito, por apilamiento, con sombra, ya, sin sombra. Yo lo voy a dejar acá en este caso como la primera opción, que es la normal, ¿ya? En estilo. Pero puedo cambiar los colores. Fíjense, aquí yo cambié el estilo del gráfico y acá también puedo cambiar el color. Y puedo cambiarlo un color naranja. Y fíjense cómo cambió. Puede ser grises, puede ser celestes, ¿ya? Vamos a ver una tonalidad de verde, ¿ya? Listo, hicimos el cambio. Dentro de la población mundial, por ejemplo, tú tienes que colocar este gráfico dentro de un texto, ¿ya? Copias el gráfico y lo pegas, por ejemplo, en un Word, pero hay diferentes tipografías, entonces al interior, puedes marcar el interior del gráfico y podemos ocupar una tipografía distinta. Podemos ver a inicio, y vamos a colocar y vamos a cambiar, en vez de Calibri, lo vamos a pasar por una Arial Nova, o una Arial Nova Condensed. ¿Listo? Y acá también puedo hacer lo mismo, inicio, y puedo ir a un Arial Nova Condensed y me quedan los gráficos de otra manera. Puedo hacer variación y puedo hacer muestra. Entonces, súper importante. Para poder hacer un gráfico tengo que tomar un rango de datos, como lo hicimos al principio. Tomamos el rango de datos de acá, fuimos a insertar gráficos recomendados, porque así el software te indica 3 o 2 gráficos con mucha información que tú puedes ocupar y tú de los cuales eliges cuáles que se representan mejor la realidad. Otra cosa importante que podemos hacer acá, con el tema de la población mundial, es esta cruz. Al ladito aparece una cruz y son opciones, ¿ya? Son cosas que puedes agregar. Los títulos de eje, ¿ya? En los títulos de eje puedes colocar, por ejemplo, acá, años. ¿Ya? Aquí este título de eje lo voy a eliminar porque no me interesa. ¿Ya? Puedo hacer otra opción. Vamos a colocar etiquetas de datos, líneas de cuadrícula, pero aquí lo más interesante es línea de tendencia. Fíjense. En este momento ustedes están viendo la curva con una línea recta normal. Esa sería una tasa de crecimiento con un efecto normal. Pero si vamos revisando con la puntero de al lado, vamos a colocar exponencial. Fíjense que es más parecida a esa línea de tendencia. Cuando hacemos una línea de tendencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos colocándole predicción a los datos, ¿ya? Entonces, una línea de tendencia exponencial se acerca mucho más a la figura, por lo tanto, esa línea de tendencia exponencial, ¿ya? Me puede ayudar a, por ejemplo, a decir cuánto podría ser la población del mundo en el año 2030. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo coloco exponencial, pero además le coloco más opciones. Y entre las opciones puedo colocar que me muestre la ecuación en el gráfico. Y fíjense que al ladito aparece una ecuación. Y esa es la ecuación que si yo, por ejemplo, cambio los datos, me va a llevar a poder calcular 2030, el 2040 o el 2050. ¿Ya? Esto es súper importante. Estas son todas las opciones que tú tienes con un gráfico. Darle una forma, darle, por ejemplo, un estilo de gráfico, darle una línea exponencial o lineal, que es una línea de tendencias, ¿ya? Para el gráfico de dispersión, ¿ya? Entonces acá vamos a ir y aquí vemos, por ejemplo, que me quedó una línea de tendencia, una línea exponencial. La línea de tendencia claramente a mí no me sirve, entonces voy para acá, voy a las líneas de tendencia y elimino la lineal, las elimino y coloco la línea de tendencia exponencial. Aprieto más opciones y
esa línea me dice, mira, fíjate los colores, yo no quiero que esa línea esté con un color verde, la voy a colocar con un color rojo, para que se marque que esa línea es tanto. Pero vamos a suprimir esta. A mí me interesa esta línea. Entonces voy a colocar un color rojo, que es la línea de tendencia. Y así yo puedo diferenciar en ambos colores de las dos líneas. Gráfico de dispersión, entonces, es muy importante para marcar eventos, ¿ya? Por años, ¿ya? Eso es súper importante. Te va mostrando todos los eventos por año, como la inflación. Tenemos gráfico de dispersión, por ejemplo, con los valores de las acciones, ¿ya? Son series de datos en el tiempo, ¿ya? Entonces, es súper importante que un gráfico de tendencias siempre son series de datos, pero en un tiempo. No te sirve, por ejemplo, un gráfico de dispersión con 3 datos. No vale de nada, porque no te va a mostrar la información que tú quieres ver. Entonces, los gráficos de dispersión son cuando tienes 30, 20 datos, ¿ya? Ojo con esa situación. Vamos a cerrar acá. Y vamos a hacer un cambio, por ejemplo, final en el estilo, y vamos a colocar este estilo. Vuelvo, por ejemplo, a tomar, salgo de acá, pincho entonces sobre la de tendencia, y a la línea de tendencia le coloco un color distinto. Voy al color y le coloco un color, vamos a colocar ahora un azul, ¿ya? Para que se vea allí. Esta es una opción. Cuando ustedes estén en sus casas, hagan lo mismo, borren el gráfico, ¿ya? Tomen el archivo, borren el gráfico y traten de rehacerlo. Si ustedes se preocupan de porque el gráfico se va a perder y no va a estar, no importa. Cierra el archivo y no guarden ningún cambio. Por lo tanto, lo abres de nuevo y lo eliminas y lo puedes... Esa es la gracia por trabajar con esto. Ahora, si se guardaron los cambios y se eliminó el gráfico, no te preocupes, lo puedes volver a descargar del correo que les enviamos. No va a cambiar nada. ¿Ya? Ojo con eso. Un gráfico, vamos a volver. Este es un gráfico entonces de dispersión, ¿ya? Acá dentro de lo que estamos revisando en el manual te aparecen las mismas opciones, ¿ya? Tomamos entonces el rango de datos y también te sale la opción de gráficos recomendados y ahí está claramente que es el gráfico de dispersión. Entonces tiene diferentes gráficos, ya puedes optar por columnas agrupadas, líneas circulares, barras. Vamos a ver cada uno de estos. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora el gráfico de columna. Si hiciéramos el gráfico de columna acá mismo, vamos a cambiar el estilo del gráfico. Vamos a ir acá y vamos a ir al diseño de gráfico. Fíjense dónde me voy a posicionar. ¿Ya? Y me voy a decir, ya, me da diferentes opciones de gráfico, ahí hay unos de colores que se ven bien bonitos, pero no, quiero cambiar el tipo de gráfico, lo cambio acá. Fíjense acá, ¿ya? Me moví a la cinta de opciones, pero en diseño de gráfico, y pinché diseño de gráfico. Y tengo, por ejemplo, un gráfico de dispersión, con línea de tendencia, XY, ¿ya? Población mundial, pero vamos a ir a columna. Fíjense que es lo que habíamos hablado, vamos a aceptar, y fíjense cómo se ve el de columna, ¿ya? Pero al agregarle, fíjense, al agregarle la línea de tendencia a este gráfico de columna, lo vamos a cambiar el estilo, vamos a hacer un estilo más encachado, vamos a cambiar los colores, vamos a colocar los colores así. Ya, ahí se ve mejor, ¿cierto? Ya. Fíjense que cuando puse el gráfico de esta manera, los datos por año, pero la línea de tendencia me muestra un crecimiento exponencial, ¿ya? Y se fijan, estoy dando como un ejemplo. Yo creo que el mejor gráfico para este conjunto de datos es el gráfico de dispersión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gráfico de dispersión me muestra el crecimiento. Acá, por ejemplo, todos están muy parecidos en el tamaño. Se ve muy distinto. Ahora, por ejemplo, este gráfico columna, podemos ir a diseño de gráfico de nuevo, y puedo cambiar
filas a columnas, fíjense, cambiar fila a columna acá arriba, y fíjense cómo quedó el gráfico, cambió. No me entrega mucha información, así que volvemos al anterior. Vamos a colocarle con línea de tendencia, ya, y lo cerramos. Siguiendo con el manual, usted se va a encontrar con el gráfico de línea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Volvemos a tomar el dato de la población mundial. Voy y pincho acá en diseño de gráfico, fíjense en esta zona, y voy a cambiar el gráfico. Y me voy acá, y recorro todo y me llego a líneas. En línea tengo una opción, dos opciones, pero esta es la opción más parecida, que yo creo que es la más apropiada para el tema. Fíjense que la primera opción sale con un conjunto de datos, pero no me dice el año. La otra opción la pincho y me dice el año abajo, así que voy con esta segunda opción y doy a aceptar. Pues se fijan, me muestra una tasa de crecimiento y con nuestra línea de tendencia exponencial. ¿Ya? Entonces hemos visto que con el mismo conjunto de datos, ¿ya? Podemos hacer un gráfico de dispersión, un gráfico de columna y un gráfico con forma de línea, ¿ya? Por lo tanto, usted tendrá que decidir después, del momento cuando esté solo, cuando esté haciendo el uso de los gráficos, cuál es el gráfico más apropiado para que represente de mejor manera la realidad. Si ustedes se fijan, la tasa de crecimiento mundial es muy grande. Por lo tanto, de los tres gráficos que vimos, yo creo que el gráfico de dispersión muestra de mejor manera ese crecimiento. Así que volvamos y lo vamos a dejar guardado como gráfico de dispersión. Vamos a ir a diseño de gráfico. Vamos a seleccionar, cambiar tipo de gráfico. Vamos a los gráficos recomendados y me muestran, fíjese, como primera opción, el gráfico de dispersión, ¿ya? Con la correspondiente curva de crecimiento exponencial, ¿ya? Súper importante que ustedes le hagan caso al software y vean siempre cuál es el primer gráfico que te muestra, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que hicimos el dato con la población mundial, hicimos con la población mundial, jugamos con tres grupos de datos. Tenemos el gráfico de dispersión, ¿ya? Hicimos unos cambios después, hicimos el gráfico de columna y utilizamos con la misma información el gráfico de la población mundial. Ahora, el siguiente gráfico es el gráfico de torta, que es el circular, que tenemos acá. Fíjense cómo quedó. No me sirve el gráfico de torta para esa situación. ¿Ya? Vamos al mismo dato. No me sirve de nada. Porque lo único que me dice es que hay un momento que hay mucho más gente que otro, pero no sé en qué momento. No me sale el momento claro, ¿ya? Por eso es muy importante decidir cuál es el mejor gráfico, ¿ya? Con los datos que tuvimos anteriormente no me sirve, ¿ya? Fíjense en el gráfico de barra, que es muy parecido al anterior. El gráfico de barra sí me sirve. Fíjense la característica de cómo, claro que me muestra un crecimiento. Fíjense, de este lugar a este otro, se nota clarito que hay un crecimiento muy grande, de 10 en un inicio hasta otro momento, ¿ya? Entonces, también podría ser utilizado como un gráfico de población mundial. No es el mejor, ¿ya? Insisto que para el caso de los datos que vimos anteriormente, era mejor el gráfico de dispersión, y por eso aparece como primera opción al momento de poder insertar un gráfico. Este es el gráfico de área. Este también se parece mucho al de columna, pero te muestra un área, ¿ya? Vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, acá. Vamos a hacer con los mismos datos, vamos a ir al diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico, y tenemos el circular, fíjense cómo aparece, no es muy relevante. El de barra, sí, este sí, porque ahí te muestra un crecimiento logarítmico, un crecimiento de tipo logarítmico, pero crecimiento exponencial. El de barra no sirve tanto en realidad, fíjense. Representa datos, pero no es tan interesante como el de dispersión para el conjunto de datos que elegimos. El de área, si hacemos el cambio, fíjense, el de área, vamos a darle a aceptar,
Y fíjense cómo cambió el gráfico. Sí, se parece mucho al gráfico de columna, pero cubre todo un área, ¿ya? Ahora, ¿cuándo podríamos usar un gráfico de área? ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos ventas. Ventas, sí. Cuando se usan ventas es muy importante el gráfico de área, porque nos va mostrando cuánto me voy acercando a la meta y cuánto me faltó para cumplir la meta. Por ejemplo, si esta fue una meta de 100 millones de pesos, esta línea, claro que no cumplí la meta, pero a partir de esta fecha, que estoy acá con el puntero, cumplí toda la meta. Entonces, ahí tiene sentido el gráfico, ¿ya? Tiene mucha más relevancia el gráfico. Volvemos entonces a nuestro manual, ¿ya? Tenemos el gráfico de área. Aquí estábamos el que habíamos visto, que es el gráfico de dispersión. Pero aquí hay un gráfico que muy pocas veces lo vemos, que es el gráfico radial. Fíjense que este es un ejemplo que tomé de un estudio, mi hermano está haciendo un magíster, ¿ya? De una tecnología que se llama BIM. Entonces, fíjense que este gráfico colocamos 5 ítems. Aquí tenemos misión y objetivos de la organización, comité de planificación, campeón BIM, apoyo de la gerencia, visión y objetivos BIM, ¿ya? Este contorno es el total posible, fíjense, está. La línea gris es el total posible de una escala de notas. Vamos a ver el gráfico radial acá en el Excel. Ya está esto, fíjense. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta por ejemplo, este gráfico radial? Este gráfico radial es muy bueno ocuparlo, por ejemplo, en casos de que estemos buscando hacer, como ejemplo, encuesta de satisfacción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te muestra todas las áreas y todas las dimensiones de una encuesta de satisfacción y te dice en qué momento. Fíjense, por ejemplo, que esto está en notas de 1 a 5, que es el total posible. ¿Ya? Vamos a achicar un poquito para que se vaya viendo. Por ejemplo, en misión, ellos se encuentran en nivel 1, que es acá, que está aquí. ¿Dónde está la misión? Misión y organización en nivel 1. Esa está. Fíjese cómo cambia el gráfico radial si yo le cambio de esta misión 1 a un cambio un 4. Fíjense cómo cambia el gráfico. 4. Le doy un enter y fíjense cómo se disparó. ¡Pum! Ya, esa es la gracia. Me muestra, por ejemplo, cómo va evolucionando un tema o cómo va evolucionando diferentes datos, ¿ya? Y aquí puedo mostrar todos los datos. Por ejemplo, en esta escala siempre hacemos lo mismo. ¿Se acuerdan con este ejemplo de 1 a 7? Y tiene a todos los alumnos, ¿ya? Entonces aquí tú quieres que los alumnos lleguen a todo un nivel de objetivo tanto. Vamos a colocar a todos en un 4, que es lo mínimo que todos deben tener. Fíjense cómo se cambió la línea naranja, ¿ya? Por lo tanto, esta línea en azul, acá está en azul, son todos los movimientos que tienen que hacer esta organización para alcanzar ese nivel meta en línea naranja. Por ejemplo, en campeón BIM está en 0. Vamos a colocar que contrataron a una persona, entonces eso nos llevaría a un nivel 2. ¡Pum! Fíjense cómo se movió. Entonces, ¿qué es lo que vemos claramente? Vemos cuáles son las cosas que hay que trabajar. En la misión y objetivos de la organización, en este simple análisis estaríamos ok porque está llegando a nivel meta. El comité de planificación le falta poco, pero en campeón BIM, ahí vimos que pasa algo. Hay que trabajar en eso. El apoyo de las gerencias bajo, están en nivel 1. ¿Ya? Entonces yo creo que lo más probable es que sea un nivel 0. Fíjense cómo se fue. Por lo tanto, acá en este caso, falta mucho apoyo de la gerencia. ¿Ya? Pongamos el nivel 0 del campeón BIM. ¿Ya? Y entonces allí tú tienes un gráfico que demuestra un momento en el tiempo de una evaluación y después tú puedes colocar una meta. Por lo tanto, esto se ocupa mucho, por ejemplo, en las reuniones cuando tenemos management o administración, o cuando están las reuniones estratégicas, o en tareas que hay que definir para el cumplimiento de objetivos. Ahí está la gracia de este tipo de gráfico, ¿ya?
No es un gráfico de barra, ni de datos, ni una serie de datos en el tiempo. Es un total posible, un objetivo, y cuánto de ese objetivo yo puedo cumplir. En 5 dimensiones, ¿ya? Aquí se ve como medio relleno, así que vamos a mover esta leyenda un poquito para arriba. Ya vamos a sacar este nivel de madurez y vamos a colocar esta leyenda ya acá arriba. ¿Ya? Vamos a tomar este conjunto de datos, lo vamos a ver un poquito más abajo y fíjense cómo se ve ahora el gráfico, se ve mucho más ordenado. Lo vamos a agrandar para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Me lo agrandé mucho, parece. Ahí sí. ¿Ya? Y entonces tengo, por ejemplo, tengo total posible en la línea gris, el nivel objetivo, que es la línea naranja, y el nivel actual, que es esta línea azul. ¿Ya? La gracia de esta línea azul es que te dice después, te queda clarito a todo el mundo donde hay que trabajar. Aquí queda claro que hay que trabajar fuerte en lo que es el campeón BIM, en el apoyo a la gerencia, y hay que trabajar un poquito más en visión y objetivos. ¿Ya? Es cuando hacemos, por ejemplo, evaluaciones de, por ejemplo, estados de innovación, o por ejemplo, podemos evaluar diferentes cosas. A ver, por ejemplo, en vez de campeón BIM, vamos a hacerlo como más práctico. A ver, ¿cómo estamos en ventas? ¿Ya? En compras. ¿Ya? Podemos decir en recursos humanos. En finanzas. ¿Ya? Por ejemplo, en bodega. Y te colocas una nota, ¿ya? Y te quedas clarito entonces que es una nota de 1 a 7, y tú dices el nivel actual. Es una herramienta subjetiva utilizando un gráfico que te permite tomar decisiones y hacerte una idea. ¿Ya? Por ejemplo, si revisáramos el gráfico, diríamos, mira, en recursos humanos estamos súper débiles, en finanzas también, en bodega, venta y compra, que es como el grado de nivel madurez típico. ¿Ya? Las empresas, cuando se crean y se organizan, los lugares donde tienen mayor nivel de madurez es en venta, porque si no hay venta no hay empresa, compras, ¿ya? Y quizás bodega y stock, ¿ya? Que son los de mayor grado de madurez de una empresa. Después, con el tiempo logra desarrollar finanzas y luego logra desarrollar recursos humanos. ¿Ya? Este es otro gráfico, es un gráfico que ustedes pueden ocupar para evaluaciones subjetivas. ¿Ya? Vamos a deshacer algunos cambios para que ustedes... No, mejor lo vamos a dejar así guardado, que va a quedar clarito, ¿ya? Que esto quedó así, lo vamos a guardar. ¿Ya? Y vamos a colocar evento de planificación. Y queda, por ejemplo, con una evaluación del departamento de la empresa. ¿Ya? Te sirve para ese tipo de situaciones. Vamos a ir a otro gráfico, el gráfico de rectángulo. Fíjense bien acá, fíjense. Acá, el gráfico rectángulo es un gráfico que utilizas para decir, ¡pum!, ¿dónde está concentrada la información? Y si lo revisamos aquí clarito, está concentrado en la metropolitana de Santiago, Valparaíso y Biobío. Yo no sé qué bien son esos datos, deben ser población, pero queda claro que está concentrado aquí. Aquí está, yo creo que más del 50% de la información. ¿Ya? Es una forma de mostrar la información que te permite de una manera rápida, pum, decir, ya, está concentrado acá. Por ejemplo, si lo viéramos en casos COVID, ¿dónde está concentrada la información de las cantidades de casos? Pum, Santiago. O cuando, por ejemplo, se disparó Punta Arenas, que Punta Arenas se disparó fuerte también, Punta Arenas hubiera crecido grande acá en este dato. Vamos a ir en el Excel al gráfico rectángulo. Lo que tenemos en este caso, vamos a colocar acá, vamos a ir a inicio, formato de celdas, número, vamos a pinchar acá, y lo vamos a colocar número y con separador de miles, a aceptar. Entonces estamos hablando de habitantes. Lo que hicimos en este gráfico no fue un gráfico de norte a sur, fíjense, es un gráfico donde todos los datos están agrupados desde mayor concentración al de menor concentración de población, ¿ya? ¿Y cómo lo armamos? Vamos a eliminar este gráfico y lo vamos a hacer de nuevo. Entonces vamos a tomar los datos,
región, habitantes. Vamos a insertar gráficos recomendados. Y me muestra varias opciones, fíjense. Pero no está el del rectángulo, vamos a ir a elegirlo. ¿Ya? Y lo voy a colocar a aceptar. Y no quiero esa información, le voy a quitar la etiqueta de datos. No, bueno, le voy a quitar la leyenda. Y ahí queda mejor el gráfico. Fíjense muy bien. ¿Ya? Vamos a hacer agrandar un poquito más para que se vean todos los nombres. ¿Ya? Fíjense cómo se concentra la información. Se mueven datos a cada poquito, pero los gráficos donde está la mayor concentración de datos están acá. Y vamos a colocar etiquetas de datos y vamos a hacer un cambio. Quizás a lo mejor podemos cambiar los colores y podemos colocar los colores de esa manera, achurados. ¿Ya? Y vamos a ir acá y le vamos a quitar la leyenda y queda así. Es una forma más de representar los datos. Podríamos haber hecho un gráfico de columnas y haber identificado cuál es la región que tiene más datos, pero lo que importa aquí, con este tipo de gráfico, es que aquí tú queda claro dónde se concentra el mayor número de habitantes. Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Biobío, luego viene Maule, Araucanía, O'Higgins, Los Lagos, Coquimbo, Antofagasta, Ñuble, Tarapacá, Los Ríos, Arica, Magallanes, Aysén. Y cumple, como ustedes pueden ver, cumple la información que está acá. ¿Ya? Ustedes recuerden siempre que deben evaluar en qué momento es apropiado esta forma de mostrar los datos. ¿Ya? Vamos a volver a nuestro manual, que estábamos acá. Fíjense, aquí lo tengo con el dato con la población y todo. Otro dato es el histograma, ¿ya? Que es el diagrama de Pareto. Vamos a ver acá el histograma. ¿Ya? Es lo mismo que hicimos delante. Vamos a eliminar de acá, vamos a eliminar el gráfico y lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, tomo los datos, voy a insertar gráficos recomendados. El gráfico recomendado es el de barra. Luego viene el de columna, el de gráfico de embudo, y aquí está el diagrama de Pareto o histograma, ¿ya? Que es súper importante. Aceptar. ¿Qué es lo que hace un histograma o un diagrama de Pareto? Está una teoría que hay detrás de esto. Dice que el 20% de los datos concentra el 80% de los resultados. O sea, ¿qué quiere decir? Que en estos dos grupos de datos, entre la metropolitana y Valparaíso, vas a tener el 80% de los resultados. Y fíjense que acá tenemos el doble eje, este eje que está acá. Entonces aquí se concentra el 100% de los datos, pero se explican a partir de esto. ¿Ya? Ahora, en los gráficos podemos colocar otras líneas de cuadrícula, puedo colocar los títulos, ¿ya? Puedo colocar la leyenda, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Fíjense la leyenda, está diciéndome acá que el 40% y el 80% se concentra, o sea, aquí está el 80% de los datos. A eso se refiere, que los datos están concentrados, aquí firmamos el 80, pon, corto acá, y de aquí adelante, de aquí a acá, está el 80% de la población. O'Higgins, Araucanía, Maule, Biobío, pues aquí está el 80% de la población. Así se lee un gráfico de histograma, ¿ya? El gráfico de histograma se utiliza, por ejemplo, cuando estamos produciendo y te muestra la cantidad de accidentes. ¿Dónde se concentran los accidentes? Por ejemplo, una empresa pueden ser los accidentes, lo más probable es que se concentren en un taller, en el área de operaciones, no en las oficinas administrativas, ¿ya? Eso ese ejemplo te dice dónde se concentra el campo de información. Un histograma también te puede servir para las ventas. Y puedes decir que el 80% de las ventas se concentran en 3 productos o 2 productos. ¿Ya? Esa es la forma de utilizar este gráfico. Vayan viendo ustedes siempre y evaluando
cuál es la forma de mejor representar esta información, ¿ya? Entonces, este gráfico de histograma me señala a mí que, por ejemplo, el 40% de los datos, si me voy por la línea del 40, el 40% de los datos está entre Valparaíso, la metropolitana. Y el 100%, claro, se compra acá, pero el 80%, fíjense el 80% es los lagos, O'Higgins y la Araucanía. Aquí está, desde aquí hacia acá está el 80% de la información, el 80% de los datos, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, utilizarlo en un inventario de una empresa, partes y piezas, están así, el 80% de lo que está en el inventario son 10 repuestos, ¿ya? Y ese es el ejemplo, quizás los repuestos con mayor uso dentro de una empresa, ¿ya? Entonces, esto es causa y efecto, ¿ya? El 80% el 80% de lo que ocurre corresponde al 20% de las acciones. Esa es la teoría que hay detrás de Pareto, ¿ya? Yo les voy a mandar también un correo para que ustedes revisen qué es lo que es la teoría de Pareto, que es una teoría que se utiliza mucho en gestión de la calidad. Aquí tenemos un gráfico de embudo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este gráfico de embudo? Yo tomé este gráfico de embudo, cada uno tiene que ver con cierta cantidad de datos, ¿ya? Yo este gráfico de embudos, ¿qué es lo que puse? Temperatura máxima, ¿ya? Vamos a colocar la leyenda acá abajo. Vamos a quitar, vamos a colocar etiquetas de datos en el centro. ¿Se ve bien ahí, cierto? Sí. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí en este gráfico de embudo? Estoy diciendo que las temperaturas máximas, ya, porque esta es la temperatura máxima, porque lo tomé con este dato, fíjense, voy a pinchar arriba, entonces acá yo veo que está tomando la columna de datos la temperatura máxima y la mínima, ¿ya? Entonces la temperatura máxima en enero llega a 30, en febrero a 30, en marzo en 28, pero la temperatura máxima en julio son 15 grados. Entonces yo veo los meses que se concentran las mayores máximas y veo claramente los meses donde están las máximas más bajas, ¿ya? Vamos a hacer algo acá. Vamos a ir a diseño de gráfico. Vamos a tomar selección de datos. Vamos a seleccionar el embudo. Voy a pinchar acá para tomar los datos y en vez de tomar solamente la máxima, tomar la mínima también. ¿Qué es lo que hace el embudo? Le doy máxima a aceptar y vamos a ir a los datos. Si se fijan, vamos a tomar acá etiquetas de datos, al centro, no me cambian mucho, no me sirven mucho, ¿ya? Por eso queda suerte con la máxima, la mínima no me la puede representar. Pero, si yo cambiara esta información y lo hiciera con cajas y bigotes, que esta, fíjense, que se ve la máxima por acá arriba, y se ve la mínima por acá abajo. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces la mínima es de 12, entonces se mueve acá la mínima, y acá se mueve la temperatura media. Se muestra de mejor manera los datos. Por eso insisto, cuando partimos la clase, ¿ya? Que la forma en que usted se representa los datos es una decisión suya, pero siempre hay que tener en cuenta de que hay ciertos estilos de gráficos o formas de graficar la información que se ajustan o acomodan más a la realidad. ¿Qué vamos a hacer acá, por ejemplo, con estas? Vamos a comparar acá, vamos a ir aquí y vamos, fíjense, línea de cuadrícula, vamos a buscar la etiqueta de datos. Ahí salen los datos, ya, pero se ve raro ahí. Ya vamos a hacer algo mejor, vamos a cambiar el estilo del diseño del gráfico. Y va a haber un gráfico de esta manera. Fíjense que se ve mejor, ¿o no? Fíjense lo que hicimos. Fuimos a diseño, le cambiamos el estilo, y ahí nos queda muy claro la temperatura de Santiago. Este lo voy a dejar acá para que se note mejor, que ahí dice temperatura de Santiago. Voy a ir a inicio, y ahí le voy a cambiar el color. Y dice clarito temperatura de Santiago. Entonces, el gráfico de embudo, que es este, me permite tomar una serie de datos. El de cajas y bigotes, que es este de acá, me permite colocar
3 series de datos y compararse esas 3 series de datos. La gracia de cajas y bigotes es que te dice, fíjense que en todos los meses, ya, en todos los meses, en estos meses de acá, los primeros meses, la diferencia entre la temperatura y la máxima se mantiene constante, ¿ya? Entonces no es tan gran diferencia. Pero en estos meses, en abril, en mayo, en julio, ¿ya? Fíjense que aparece, pum, un rango. Ahí la temperatura cae. Y te queda claro que el cambio de temperatura en esos meses es muy fuerte. El frío llega en esos meses, ¿ya? Entonces ahí tú puedes ver clarito por acá arriba la temperatura máxima y por acá abajo la temperatura mínima. ¿Sabes que no me gustaron los colores? Voy a cambiar acá. Vamos, esta temperatura máxima que es acá, lo voy a cambiar el color, lo voy a colocar un color rojo, para que se note que es una temperatura máxima. Y acá voy a colocarle este naranja. Y ahí está. Fíjense que se ve mejor o no. ¿Ya? Por lo tanto, una cosa súper importante al momento de graficar los datos es ver cuál es la utilidad que le voy a dar, ¿ya? Y cuál es la información que quiero transmitir. Si volvemos al caja y embudo, aquí me quedo con puro dato. Aquí lo único que me dice es que en estos meses es más frío. Punto. Pero con cajas y bigotes, que es este gráfico de acá, puedo ver, comparar, y a la vez puedo ver la diferencia en los meses donde la temperatura disminuye bruscamente o hay cambios bruscos, ¿ya? Esto se usa mucho, por ejemplo, en educación. En educación usamos mucho caja y bigote cuando comparamos, por ejemplo, los cursos con una prueba o un examen, ¿ya? Por ejemplo, y cuando trabajaba en el Duoc, con este sistema nosotros evaluábamos los muchachos, las notas de los muchachos del Duoc de Maipú, de Alonso do Valle, o el Duoc de Antonio Varas, ¿ya? Y veíamos en qué Duoc estaba más alta, y veíamos qué prueba es la que generaba el mayor diferencial. Y entonces decíamos, ah, esta prueba genera un mayor diferencial, entonces puede ser que el profesor en ese lugar no estaba dando todos los contenidos, ¿ya? También lo podemos ver también en el caso de concentración de, por ejemplo, casos de COVID, ¿ya? Podemos usar muchos casos, pero comparamos, ¿ya? Entonces aquí hacemos una serie de comparaciones en el tiempo, ¿ya? Aquí estamos comparando temperaturas, ¿ya? Pero esta caja de abajo es la que nos muestra dónde están los mayores cambios en la distribución de los datos, ¿ya? Entonces, cajas y bigotes es otra opción. ¿Por qué se llama cajas y bigotes? Estas son las cajas y estos de acá, estas cruces son los bigotes. Pero nos queda un último gráfico, que es el gráfico combinado. Fíjense los datos de acá. Vamos a hacer un cambio aquí, vamos a dejar acá, vamos a ir a inicio, generar, aquí el número, yo siempre pincho acá, en este cuadrito de acá, me aparece, yo aprieto número, y aquí uso separador de miles, aceptar, ya me cambió. ¿Cómo se lee este gráfico? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos una página web de ventas, ¿ya? En esta página web de ventas tenemos todos los meses, tenemos visitas, tenemos las ventas y tenemos los usuarios, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que estoy comparando? Estoy comparando visitas versus ventas, porque tengo comparado estos dos datos, fíjense. Esto es súper importante cuando queremos analizar qué información estoy ocupando. Yo me estoy ocupando solamente estas 3 columnas de datos, ¿ya? Y vamos a armar esta columna combinada. Esto aparece también dentro del manual. Ahí está, cajas y bigote. Aquí aparece súper importante. Es para personalizar el gráfico. ¿Y cómo se hace? Vamos y vamos a, fíjense, todo gráfico y hacemos combinación abajo, combinado. Ya, dato combinado. Entonces acá abajo, cuando viste que nosotros hacíamos todo lo gráfico, nos fuimos hasta abajo, hasta el final, y pongo combinado. Entonces acá hacemos lo mismo y aquí está el gráfico del dato. Vamos a hacerlo desde cero para que ustedes lo puedan ver. Vamos a borrar esto y vamos a tomar esta información. Voy a insertar, voy a gráficos recomendados,
Ahí me va a colocar dos gráficos. Fíjense cómo aparece la información. Visitas versus ventas. Ahí no me sirve de nada porque yo estoy comprando peras y manzanas. No me sirve ese gráfico. Para comparar peras y manzanas, necesito que los datos de acá, que hay un eje con datos de acá y otro eje de datos acá. Entonces, voy a todos los gráficos que esta lámina, voy a combinado. Y me va a preguntar, ¿cuál es el eje secundario? Entonces coloco acá, ventas o visitas. Pum. Pincha acá, lo desmarco, fíjense. Coloco el eje secundario y las ventas. Pum, es lo mismo. ¿Ya? El orden. ¿Ya? El eje secundario, lo pincho acá. Y entonces estoy diciendo, cuando hablo de eje secundario, estoy diciéndole cuál es el eje que va a aparecer con información acá. Entonces yo acá digo las ventas, y entonces me coloco como ventas como el eje secundario. Debe aceptar. Fíjense cómo está la información. ¿Cómo se lee esto? A este lado tengo las ventas de este mes. Por ejemplo, yo sé que en marzo vendí 120.000. ¿Dónde está marzo acá? Marzo son 120.000. Ahí está marzo. ¿Ya? Pero en marzo, yo tuve 2.000. Ahí está. Este es de las ventas, la línea roja. Pero en marzo yo tuve menos visitas, tuve 2.270 personas que visitaron. Eso es lo que estoy comparando. Estoy comparando cuánta gente fue a visitar la página y cuánta gente me compró en la página. ¿Ya? Con información de la eje 1, que es visitas, y la información del eje 2, que son ventas. ¿Ya? Entonces, puedo comparar dos series de datos, ¿ya? Que puedan ser muy difíciles de ver, porque si yo, por ejemplo, hago un gráfico sin combinar, me va a quedar una línea por debajo y una por arriba, porque voy a tener un puro eje. ¿Ya? Si coloco dos ejes, puedo colocar información que se puede combinar y que visualmente me entregue mayor información. Por lo tanto, aquí en azul voy viendo las visitas, ¿ya? Y, por ejemplo, fíjate que en abril hubo menos visitas que en marzo y hubo un nivel de ventas bien parecido, ¿ya? Por ejemplo, en mayo hubo más visitas que en marzo, si agrandamos el gráfico para abajo y nos quedan claritos, fíjense. Mayo tengo 121.000 en venta y en marzo tengo 120. Pero acá, fíjate que vino más gente en mayo que en marzo. Entonces puedo detectar que hay meses donde las ventas son muy bajas. Fíjense qué pasó en julio. En julio tuve muchas visitas. Dentro de las visitas, el máximo de visitas que puedo tener en la página, pero las ventas fueron más bajas. ¿Ya? Eso es súper importante al momento de utilizar un gráfico combinado que te permite decir, oye, hay meses donde tengo muchas visitas, pero no hay compras. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor estamos en un mes malo, un mes de muchos gastos. Por ejemplo, lo normal hubiera sido que meses malos para la venta o meses buenos para la venta. Depende del producto. Si estamos hablando de, por ejemplo, televisores o pantallas, marzo es terrible porque tenemos el permiso de circulación, el gasto de los colegios, los uniformes, los materiales, por lo tanto es una compra que se pospone. Y ahí, por ejemplo, empezamos a revisar que hay productos estacionales, ¿ya? Hay que tenemos en abril, fíjate, en abril tenemos bajas visitas, pero el nivel de venta bastante, no es el más bajo. O sea, de hecho, en abril el portal fue visto por menos gente, pero vendió más que en julio. Y esas son cosas interesantes de revisar, quizás en un portal web de ventas o ventas e-commerce. ¿Ya? Como les decía anteriormente, esta información está en el manual. ¿Ya? Yo les voy a mandar a ustedes para que ustedes vean la información, cómo la estamos ocupando. ¿Ya? Y este es un manual bastante cortito, ya es un manual cortito, que tiene poca información. Aquí la última parte que lo estamos viendo, lo que es gráfico combinado. ¿Ya? Y vamos a ver los gráficos 3D. Aquí vamos a trabajar con otra información. Vamos a hacer este gráfico combinado, vamos a copiar, mover o copiar, crear una copia, mover al final, aceptar.
Y con los mismos datos del gráfico combinado 2, vamos a hacer un cambio. Y, ojo, porque esto lo he visto mucho, yo no soy partidario de los gráficos de torta. Los gráficos de torta se utilizan cuando tú quieres mostrar que hay uno o dos muy predominantes sobre otros, no para series de datos, ¿ya? Y he visto también que se ha popularizado mucho el de torta y el 3D. Vamos a revisar cómo se ve. Vamos a ir a diseño de gráfico, vamos a cambiar el tipo de gráfico, vamos al barra circular, y en circular vamos aquí, fíjate, el plano, y aquí está el 3D. A aceptar. Fíjense lo que tenemos acá. Aquí tenemos, no me sirve el gráfico 3D. Porque mira, fíjate, puedo hacer algo distinto. Mira, fíjate, voy a colocar los datos, voy a decir ya, leyenda de los datos, voy a dar la etiqueta de datos. Y van a salir los datos de las visitas. Pero tampoco me dice mucho. Fíjate que aquí encima, mira, 2177 se ve súper gigante, pero aquí 2500 se ve más chico. Y el 2004 se ve más chico. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a pinchar acá adentro. Vamos al formato de los puntos. Y vamos a ir a los ángulos. Formato 3D. Y aquí vamos a la última parte, que es el giro 3D, al final. Ángulo del primer sector. Fíjense cómo va cambiando los ángulos. Cambio los ángulos. Cambio los ángulos. Explosión de gráfico circular. Ahí lo puedo partir, puedo bajar. No me sirve. Yo soy enemigo de los gráficos de torta. Sé que son populares y todo el tema, pero confunden muchas veces. El gráfico de torta es cuando tienes una variable o dos variables preponderantes. Y aquí, por ejemplo, los datos se parecen muchos. No me sirve. Si se fijan, los datos se parecen muchos. Y aquí, por ejemplo, este aparece, mira, 2447 se ve más chico que este. 2270, 2003, no me sirve, ¿ya? Por lo tanto, ustedes vean, cuando ocupe el gráfico de torta, ¿ya? Ocúpelo siempre cuando tenga 3 o 4 variables, 3 o 4 datos. Ya vamos a cambiar los datos, vamos a ver cómo se ve. ¿Ya? Entonces no se ve bien. Vamos a diseño de gráfico, vamos a cambiar el tipo de gráfico, vamos a, fíjense ahí. Mírense cómo se ve. Tengo muchos datos muy parecidos. Tengo que hacer un cambio muy grande. Voy a hacer un cambio aquí súper grande. Voy a colocar 5000. Para que, pum, y me queda. Este dato se ve más relevante ahora. Pero todo está entre el 8 y el 9%. No me sirve. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle volver, deshacer, 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 y me volví a mi gráfico combinado, que me entrega mucho mejor información. ¿Ya? El gráfico de torta era muy popular porque eran las primeras cosas que te enseñaban en Excel. ¿Ya? Pero es del Excel antiguo, cuando tenía pocas variedades. El gráfico combinado es una novedad y es algo muy bueno para lo que tenemos que usar hoy en día. ¿Ya? Por lo tanto, recuerden, gráfico de tortas o gráfico circular, cuando tengan 2 o 3 datos muy predominantes, para que quede claro que esos son los datos que son más predominantes. Si usted tiene una serie de datos muy parecidos, haga combinación de datos, como lo que estamos viendo acá, para que le entregue mucho mejor información. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer otro dato, otra información, vamos a anotar acá 500, y vamos a incorporar un sexto dato acá. Voy acá a tomar el gráfico, y voy a ir a diseño de gráfico, y voy a seleccionar datos. Fíjense que tenemos 3 columnas tomadas de datos. Vamos a incorporar una cuarta. Entonces vamos a ir acá, vamos a separar los datos, y le vamos a dar acá. Le voy a aceptar. ¿Ya? Y acá abajo me queda una serie de datos bastante bajas de usuario,
que no me sirve, fíjense. Por lo tanto, los gráficos combinados tienen que ver cuando sea información de las mismas, ¿ya? Entonces, usuario, ¿qué tengo problemas de usuario acá? 500, vamos a ver 550, no se mueve la aguja, ¿ya? Por lo tanto, vamos a deshacer y los gráficos combinados son de 2 series de datos. Por lo tanto, no todo se puede realizar, así que se ve de mejor manera. Por ejemplo, si tengo 4 columnas o 5 columnas de datos de información, cajas y bigotes. Si tengo datos muy parecidos, ¿ya? Pero que son 2 series de datos distintas, combinadas, ¿ya? Si tengo serie de datos por año, puedo ocupar histograma, ¿ya? Por lo tanto, este es un aspecto súper importante porque esto va a ser un ejercicio de los ejercicios para poder aprobar el curso, ¿ya? Por lo tanto, cuando terminemos la clase, usted va a anotar por allí que hay que revisar esta clase, porque esta clase es importante, porque usted va a tener que tomar los datos que le voy a mandar y hacer un gráfico y justificarme por qué usó ese gráfico, ¿ya? Vimos la información y vimos varios datos de por qué ese dato es más, esa forma de gráfico es más conveniente, ¿ya? Con lo que hemos visto hasta ahora, ya, con lo que hemos visto, yo voy a eliminar esta última, eliminar esta hoja, porque es la hoja que les voy a mandar, voy a guardar, y abro el micrófono para que hagamos consultas y dudas de lo que es la clase de hoy día. ¿Qué les pareció? ¿Fue muy rápido? ¿Fue mucha información? Quedamos medios plop, parece. ¿Ya? No tengan miedo, jueguen, ojo. Esto es como las bicicletas, ¿ya? No se puede aprender bicicleta por computadora. Te tiene que subir una bicicleta. Por lo tanto, cuando ustedes quieren aprender Excel, van a tener que abrir un Excel. Así que yo les recomiendo que ya comencemos, porque tenemos el jueves la última clase, y yo les voy a mandar el jueves, o el viernes en la mañana, la evaluación final del curso, y vamos a tener hasta la próxima semana para que ustedes lo contesten. Así que es súper importante que empiecen ya a jugar ustedes con las hojas de Excel que les mandé. Hagan cambios, vean modificaciones, cambien la fórmula, cometan errores, no tengan miedo, ¿ya? Porque lo más importante es que cuando se comete el error en Excel, poder saber cuál fue el error que se cometió. Pero, para adelantar un poquito, y veo que hay un poquito de dudas, vamos a cerrar acá, y les voy a entregar un tip, último tip de la clase de hoy, y vamos a ayuda. Fíjense, acá ayuda de Excel siempre estuvo, pero no la hemos visto. Pincho ayuda, voy acá, digo ayuda, y me aparece la sección de ayuda. Tengo que estar conectado a internet. Esta sección de ayuda es muy interesante, ¿ya? No se estresen con el gráfico de mapa porque ni a mí me resulta. Así que no se metan con el gráfico de mapa, ¿ya? Que es el gráfico súper lindo, súper interesante, pero es un cacho. Yo todavía no logro eso para Excel súper, súper avanzado, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, puedo colocar acá, digo, sumar sí. Y me va a buscar la función sumar sí. ¿Ya? Y aquí me pincho acá. Y me va a mostrar incluso cómo se hace la función sumar sí. Y me va a mostrar un cuadrito, veámoslo acá al tiro, de cómo se aplica la función sumar sí. Me está dejando mentiroso, ahí está. Por ejemplo, en esta fórmula, si B2 es mayor que 100, se suma C2. Si B3 es mayor que 100, se suma C3. Y así sucesivamente. La sintaxis de la función sumar.sí es la siguiente. Sumar.sí. Ojo ahí con la sintaxis, porque cuando vemos, fíjate, dice sumar sí, abro paréntesis,
rango, coma, y no. Ahí hay un tema, nosotros siempre tenemos que ocupar punto y coma, ¿ya? Porque si lo hacen igual que en este ejercicio, van a tener problemas y no les va a resultar. Así que con esos pequeños detalles, porque es un detalle que vimos en la primera clase con fórmulas, ¿ya? Vimos entonces que para separar los argumentos dentro de una fórmula son punto y coma. Quizás hay algún computador que esté configurado con coma, ¿ya? Entonces lo haces con coma. Entonces es un problema de configuración por lo general, ¿ya? Pero como les decía, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, paréntesis. El rango es el rango de celdas que se quiere evaluar mediante el GIF. entonces, ¿qué aprendimos del rango? El rango es esto. Esto es un rango. Tomé este conjunto de datos. Esto es un rango. ¿Ya? Como P2 a B6. El criterio define por qué se evalúan las celdas de rango. Por lo tanto, si ustedes tienen dificultades, están solitas, ya veo que tengo puras chicas hoy día, no dude, vaya ayuda y se puede estar. La ayuda tiene un límite, que a veces, cuando uno mira en pantalla, está el punto y coma o la comita, ya, y el ejercicio a veces no te resulta, pero ojo con eso, son pequeños detalles que ya vimos en clase para que ustedes lo puedan mejorar, ¿ya? Así que no tengan miedo, tenemos todo el apoyo, tenemos video, tenemos manual, tenemos la función ayuda del software. Lo único que falta es que usted vaya y empiece ya a practicar, ¿ya? La clase número 1 venía con prácticas, ¿ya? Para que usted las vaya realizando. Por lo tanto, vamos a cerrar la clase de hoy día hasta acá, que es lo que hemos visto con la función gráficos, ¿ya? Porque la última clase es con tablas y filtros, ya filtros avanzados, ya que es mucho más interesante que con gran conjunto de datos. Así que para que usted empiece a avanzar, les sugiero desde ya, reciban hoy día la clase, la voy a mandar un ratito más, y ya empiecen a hacer ejercicios. No tengan miedo de echar a perder los Excel, total, cierras sin guardar y vuelves a abrir el Excel. Si lo guardaste y guardaste cambio y te quedó mal la fórmula, elimina el archivo y descárgalo de nuevo. No hay problema, ¿ya? Así que, viendo que hay algunas caritas de preocupación, yo creo que hay que empezar a hacer ejercicios. Me despido entonces. No sé si hay alguna pregunta. Al parecer no tenemos preguntas. Ya, chicas, que tengan una muy buena tarde, ¿ya? Tenemos el video de la clase 1, el video de la clase 2, hay ejercicios allí, ¿ya? Vayan a esos ejercicios y hoy día les estoy viendo la clase un poco más tarde de lo que es hoy en día. Así que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo el jueves para cerrar el curso. Chao, chao.